pantalla completa, ¿no? Que era el requerimiento. Sí, gracias. Bueno, pues ya estamos listos. En cuanto me diga el líder, adelante, adelante. Hay una retroalimentación, ¿no? Sí, sí, ya. Sí, es que está aquí hecho, pero ya se retiró. Gracias. Adelante. Pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a los seminarios de la unidad de bioingeniería que tenemos todos los viernes y que son parte del laboratorio de bioingeniería que está ubicado en la UMIES, el laboratorio 7 del primer piso, y nuestra unidad que consta de 4 líneas de investigación. Agradezco a los coordinadores del seminario que nos ayudan a la organización del mismo, entre ellos, pues el doctor Edson Emilio Herrera Valencia, la doctora Guadalupe Sánchez Olivares del CIATEC, el doctor Joaquín Flores Jerónimo de aquí de la unidad, la doctora Catalina Soriano Correa, la doctora Linda Verónica Campos Fernández, la doctora Alejandra Chávez Rivero, entre otros que están aquí presentes. Les agradezco su colaboración y en esta ocasión pues le voy a pedir al líder de la unidad, al jefe de la unidad, que haga la presentación, al doctor Edson Emilio Herrera Valencia. Adelante, doctor, y gracias. Primero que nada, aprovecho para saludar a mis compañeros, espero que se encuentren muy bien siempre. Ahí veo a la doctora Guadalupe, saludos al CIATEC. Pues tengo el gusto, como siempre, y la vida me ha favorecido con estudiantes siempre muy buenos, buenas personas y sobre todo buenos ingenieros, magníficas personas. Entonces, Liuk fue mi estudiante en la licenciatura en Ingeniería Química, su tema de licenciatura versa o tuvo que ver con fenómenos de transporte en sistemas de radiología compleja en flujo pulsátil, ¿no? Él entró hace 2 años a la UAM Iztapalapa, una institución muy fuerte en investigación. El 98% de sus profesores tienen doctorado y se dedican a la parte de investigación y es multidisciplinaria. Entonces, hoy nos presenta un tema que va a ser el que va a defender en su examen para obtener el grado de maestro en ciencias en ingeniería química. Y el tema versa en simulación computacional de efecto distributivo espacial de soportes fotocatalíticos en un reactor solar acondicionado con CPC, que es un sistema bastante interesante parabólico para aprovechar la energía. Y bueno, este joven, aparte de que le gusta el CrossFit y me metió a las pesas, me hizo que hiciera un poco más ejercicio y que ahora es boxeador y todo eso, es una maravilla y es un excelente ser humano y persona. Ojalá que tuviéramos jóvenes que siempre nos representen como este muchacho. Este muchacho representa los valores de la unidad de bioingeniería. Así que, bienvenido, Luke, bienvenido y estamos contentos que estés aquí. Y bueno, sabes que nunca te voy a poder igualar en todo lo que haces, pero bueno, por lo menos puedo caminar. Así que, adelante, y esta es tu casa. Esta es tu casa, siempre ha sido tu casa. ¿Ok? Bienvenido. Muchas gracias, Doc. Qué gusto saludarle. Ya he tenido retroalimentación con usted, muy dura, por cierto. Saludos a todos los profesores. Veo muchas caras conocidas de la licenciatura cuando tuve el honor de estudiar con ustedes, con todos ustedes. Como bien dice el profesor Edson, este es el trabajo que he desarrollado en la investigación a lo largo de la maestría. En la UAM somos vecinos todavía, estoy en la UAM Iztapalapa, y agradecer este grupo de principio porque ustedes me marcaron el camino hacia donde quería yo dirigirme, ¿no? A esta área de la investigación. Bueno, doctores, ¿qué procede? Empiezo con la presentación. ¿Hay algunas notas más que agregar? No, empieza, por favor. Perfecto, doctores. Doy comienzo. Como bien dice el doctor Edson, este tema de investigación se centra en la simulación computacional. ¿Qué vamos a simular? Podemos ver en esta imagen que tenemos ahí unos soportes cilíndricos y queremos encontrar a través de la distribución espacial y la simulación cuál es el mejor lugar en donde los podemos colocar.
Más adelante les hablaré más en detalle de este sistema, pero quiero que noten de principio que tenemos ahí nuestra fuente solar, nuestro astro solar, que nuestro objetivo es limpiar agua y que estamos teniendo un trazado de rayos en el sistema. Yo soy Luke Carranco Arias, soy candidato a maestría. Mi asesor es el doctor Richard Steve Ruiz y mi asesora, la doctora Yuridiana Rocío Galindo Luna. Vamos a dar comienzo a esto. Nuestra motivación. ¿Para qué queremos hacer todo este estudio? Actualmente, el 27.5% de la población mundial no tiene acceso seguro a agua potable. Esto no es un tema ajeno a nosotros que somos de Iztapalapa, que somos de Iztacalco, que estamos en el Estado de México, en el Distrito Federal. A veces tenemos que batallar para saber si vamos a poder lavar la ropa, cuestiones de saneamiento, evacuación de agua, disponibilidad. Ahora, el 80% del agua que se utiliza a nivel mundial no es tratada. Un ejemplo de ello, tenemos aquí la imagen en el río Atoyac, a las orillas de Puebla, que está totalmente coloreado de morado por descargas de colorantes textiles en el agua. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No hay duda alguna. El agua, siendo un recurso no renovable, tiene que ser tratada. Como ustedes saben, en el área de ingeniería damos diferentes tipos de tratamiento al agua. Tenemos el tratamiento primario que remueve elementos sólidos y materia orgánica. Se hacen sedimentaciones, pero esta agua únicamente sirve para riego no alimenticio o para riego de cultivos no alimenticios o para obras como minería. En el tratamiento secundario se remueve la carga orgánica, la mayor parte de la carga orgánica. Esta agua con tratamiento secundario ya no sirve para riego de parques, para descargar a algunos ríos y para refrigeración industrial. En el último término, que tal vez es el que nos tendría que preocupar más, donde nosotros tenderíamos a recuperar agua potable, podemos remover nutrientes como fósforo, como nitrógeno y patógenos. Esta agua puede ser reincorporada al sistema natural, a ríos subterráneos, para que lleven a cabo una filtración natural y recuperar agua potable. Ahora bien, siendo muy diversa las características de los contaminantes en el agua, tenemos una preocupación emergente. Nosotros ya veíamos al inicio de nuestra presentación el río Atoyac totalmente coloreado. Estos colorantes generalmente tienen una estructura azoica, tienen nitrógenos insertados en su estructura. Los fármacos, ahora que lidiamos con esta cuestión de automedicación, de que me duele un poquito el estómago, me tomo una pastilla, que me duele la cabeza, una pastilla, totalmente. Estos residuos, a través del proceso biológico humano, son desechados por el alcantarillado y llegan a los ríos. Otra preocupación, derivados de petróleo, compuestos químicamente estables, descomponer todos estos químicos, fármacos, colorantes, derivados de petróleo, es muy difícil. Aquí es donde entra nuestra herramienta. En el tratamiento terciario, nosotros contamos con una herramienta poderosísima que tiene un área de investigación por sí misma, que es la fotocatálisis. ¿Qué es la fotocatálisis? ¿Cómo nos va a ayudar a limpiar el agua? Tenemos aquí la imagen donde tenemos una vez más nuestro astro solar y nuestro fotocatalizador viene de la palabra catalizador. Este catalizador tiene la capacidad de que al recibir luz solar se carga con muchísima energía como una batería.
y los electrones de la banda de valencia saltan a la banda de conducción, momentáneamente por este exceso de energía que tienen debido a la radiación solar. Se generan dos zonas con carga, una con carga negativa, que es la que tenemos en la parte superior, membreteada con BC, banda de conducción, y esta tiene la capacidad de generar agentes superoxidantes. Estos agentes superoxidantes nos van a ayudar a reducir estos químicos altamente estables. Por otra parte, se va a generar también en la banda de valencia una capa con carga positiva. Esto va a generar iones hidrógeno y una vez más, a través de largas rutas de intermediarios, nos va a llevar a la descomposición de estos químicos altamente estables en dióxido de carbono y agua. Claramente otros compuestos, pero va a haber una reducción en estas cadenas largas. ¿Cuáles son las limitaciones de la fotocatálisis? No todo es bueno. Hay muchas cosas buenas, pero siempre hay un área de mejora. No, estos fotocatalizadores que se cargan como baterías y liberan energía, tienen una limitación. Se activan con cierta longitud de onda. En general, se utiliza mucho el dióxido de titanio. Y este compuesto se activa con radiación UV. Si nosotros analizamos el espectro de luz solar, vemos que tenemos desde el espectro de luz visible que desafortunadamente apenas en esta región moradita de longitud de onda corta nos ayuda para activar el fotocatalizador, pero la gran mayoría del espectro de luz solar no es capaz de activar el fotocatalizador. Esta región del ultravioleta, donde efectivamente se activa nuestro catalizador, representa aproximadamente el 5% del espectro de luz solar. ¿Cómo hacemos para aprovechar mejor esta luz solar? Les voy a dar una pista. Concentradores solares. Desde hace ya tiempo que usamos concentradores solares para capturar, aprovechar mejor la radiación solar. Tienen diversas aplicaciones. ¿Cuál es otro de estos problemas? Vamos a ver cuáles son los problemas de los fotocatalizadores. Este tubito que tenemos del lado derecho, este es el lugar donde va a fluir el agua. Cuando fluye el agua, se puede mezclar con el fotocatalizador. El agua va mezclada con el fotocatalizador y ustedes pueden ver que es una superficie transparente. Es por ello que puede atravesar la radiación solar. ¿Cuál es el problema con esto? Mientras va fluyendo el agua con el fotocatalizador tiende a depositarse en el sistema, tiende a depositarse en los sistemas de bombeo, en codos, en el propio reactor. Esto hace que tengamos que agregar un paso adicional de recuperación de fotocatalizador y escalarlo a nivel industrial ya no es tan sencillo. Bueno, ¿cómo solucionamos esto? ¿Cuáles son las propuestas en el área de investigación? Si nosotros, en lugar de mezclar el fotocatalizador con el agua contaminada, podemos soportarlo. Podemos utilizar soportes como este cilindro que tenemos en la imagen y colocar en la superficie el fotocatalizador. Esto provocaría que ya no tengamos que tener pasos de recuperación posterior del fotocatalizador. ¿Cuál es el problema con ello? No, cuando pasamos de una superficie soportada del polvo a una superficie, el área superficial donde se lleva a cabo la reacción disminuye drásticamente. ¿Cuáles son los beneficios? Este sistema soportado permite que el sistema opere de manera continua. Ahora bien, ya atendimos la cuestión de la recuperación del fotocatalizador del sistema, soportarlo. Aquí tenemos la imagen de un concentrador solar. Es un concentrador
solar parabólico. Es como el que tenemos a veces, o teníamos, ya no es tan común verlo, para recibir señal para la televisión, ¿no? Y estos sistemas tienen una propiedad. Estos sistemas parabólicos tienen una propiedad geométrica que se llama como foco. Los rayos que inciden en la superficie parabólica concentran esos rayos justamente en el foco. Este es el lugar donde en este ejemplo se coloca esta tetera, porque este sistema de concentración se usa para el calentamiento. Entonces, no, hay que notar algo. En nuestro sistema necesitamos que los rayos solares vayan exactamente a un punto del sistema, el soporte donde está el fotocatalizador. Es por ello que estos sistemas se han implementado efectivamente en fotocatálisis. Sin embargo, como siempre, los matemáticos, los físicos, los ingenieros siempre quieren más, ¿no? Porque queremos mejorarlo todo más. En lugar de colocar una parábola, nosotros colocamos dos parábolas reflejantes. Esta es la parábola de la izquierda y esta es la parábola de la derecha. ¿Y esto por qué? En estos sistemas parabólicos, nosotros, debido a que el astro solar tiene un movimiento aparente, necesitamos mover el concentrador solar, necesitamos sistemas de seguimiento solar. Sin embargo, si nosotros colocamos dos paraboloides juntos que compartan el mismo foco, ya no va a ser necesario que el concentrador parabólico gire como girasol siguiendo el sol. Debido a la apertura elevada del concentrador parabólico compuesto, ya no es necesario que se mueva. Va a poder capturar efectivamente los rayos solares. Fíjense, estos rayos solares utilizan esta propiedad que yo les decía del foco. Estos dos paraboloides comparten en el tubo del reactor el foco. Y cada vez que un rayo toca la superficie es redirigido a este foco, a este reactor. Ahora bien, vamos a ponernos en contexto. Aquí abajo les comparto la imagen del sistema real que existe en laboratorio. Esta superficie blanquecina es el reactor, aquí es donde fluye el agua, y esta superficie brillosa, color aluminio, son los paraboloides reflectores. Como ustedes pueden ver, tenemos una serie de ellos. Ahora bien, si bien no es necesario que el paraboloide tenga un sistema de seguimiento como girasol, sí que es necesario encontrar cómo vamos a inclinar al sistema respecto al Sol. En este caso, a través de la literatura y algunas pruebas y simulaciones que hemos hecho, hemos encontrado que a las 12 del día aproximadamente, esta hora se conoce como el mediodía solar. El sol es el punto más alto que alcanza a lo largo del día. Sin embargo, bajo contadas excepciones, nunca está justo sobre nosotros. Siempre tiene un pequeño ángulo de inclinación. Este ángulo es el que nosotros vamos a asociar al sistema para que recupere la mayor cantidad de radiación posible. Ahora bien, estos cilindros, estos CPCs van a colocarse en la dirección este y oeste. Es decir, si nosotros los colocamos de esta manera, el Sol va a seguirlos, va a pasar a lo largo de todo el día de actividad solar sobre él. Esto nos permite recuperar más radiación solar. Ahora bien, si nosotros queremos encontrar cuál es la mejor disposición de los soportes de fotocatalizador dentro del sistema, la pregunta natural es, ¿cómo voy a recuperar mayor cantidad de radiación? Hay muchas vertientes. Podemos hacerlo de manera analítica.
podemos sentarnos con lápiz y papel y ponernos a resolver las ecuaciones de transferencia. ¿Cuál es el problema con ello? La ecuación de transferencia radiativa es un problema semejante a la ecuación de transferencia de momento en sistemas turbulentos. Es un problema equiparable con la turbulencia. No existen soluciones analíticas para la ecuación de transferencia radiativa, así como el problema de turbulencia. ¿Cuál es otra complejidad analítica? Este sistema es un paraboloide que después se une con un cilindro y que después tendrá dentro varios soportes. Esta geometría no puede realizarse momentáneamente en sistemas con esta geometría, estas soluciones analíticas. Sin embargo, no nos quedamos cruzados de brazos, también podemos tener soluciones analíticas, no, soluciones experimentales. ¿Cuál es el problema con esto? ¿Cómo medir la radiación experimentalmente dentro del sistema? Existen sistemas que se conocen, instrumentos que se conocen como piranómetros, que nos permiten medir la radiación solar. Sin embargo, adaptar estos piranómetros a la geometría del sistema y sus longitudes tan pequeñas no es actualmente posible. Aún así, tenemos una herramienta muy poderosa, la simulación computacional. Dicho todo esto, la simulación computacional es muy extensa. En este caso, nosotros lo enfocamos a través del trazado de rayos. Seguramente muchos de ustedes con celulares, con videojuegos, están relacionados con esta tecnología. El trazado de rayos sirve para describir cómo se comporta la luz, en qué dirección van los rayos en una escena cuando hay varias fuentes, como una lámpara, como el sol, etcétera. Ahora, trazar todos los rayos. Imagínense esto, podríamos trazar una cantidad infinita de rayos. Son muchísimos los fotones que están en una escena. Y puede que algunos de ellos los tracemos y ni siquiera podamos verlos, es decir, que no incidan en nuestros ojos. Esto significa que sería mucho trabajo desperdiciado. El trazado de rayos lo que hace es que en lugar de trazar los rayos desde la fuente, desde el sol, desde las lámparas, lo hace desde nuestros ojos, hace el camino inverso y va trazando trayectorias desde el observador y ve si coinciden con la fuente. Si es así, asocia esa intensidad lumínica al rayo. Si no es así, simplemente no lo hace y el coste computacional se reduce muchísimo. Esto es a lo que me refiero cuando les hablo de trazado de rayos. Lanza un montón de rayos y observa las trayectorias respecto al sistema. Esto está íntimamente relacionado con el método de Monte Carlo, que como ustedes recordarán, apareció por primera vez como una herramienta en el proyecto Manhattan, puesto que había muchísimas variables que resolver, pero había tantas que era imposible dar una solución analítica al sistema. Por lo tanto, se arrojaban aleatoriamente rayos y se veía cuál coincidía con las trayectorias posibles. Ahora, ya analizamos el problema de la radiación. ¿Cómo vamos a encontrar la mejor disposición de los soportes? A través de la cantidad de energía radiativa que incide sobre ellos. Pero este no es el único fenómeno involucrado en el sistema. Seguramente ustedes ya lo están viendo, pero si nosotros hacemos fluir un líquido contaminado, agua contaminado a través de un sistema, tenemos que analizar la transferencia de momento, la hidrodinámica. Esto ya nos da luces acerca de la naturaleza del sistema. Este sistema es multifenomenológico. Para tratar el problema de la hidrodinámica,
Volvemos al mismo tema. Es una geometría compleja. No existen sistemas coordenados asociados a estas geometrías, por lo que debemos de partir la geometría. Imagínense, esto es lo que se busca representar en esta imagen. Tenemos esta curva que no es ni cilíndrica, no es ni parabólica, no es cuadrangular, no es circular. Dividimos este sistema en diversos segmentos. A este proceso se le llama como discretización. Se divide el sistema en varias partes. Y para hacer esto, los modelos computacionales utilizan el método de elementos finitos. Podríamos hablar más a fondo de esto, pero lo único que quiero que sepan momentáneamente, a menos que quieran explorarlo más en las preguntas, es que divide el sistema en segmentos más pequeños que se ajustan a la forma del sistema o de la curvatura. ¿Cómo vamos a tratar el problema de la radiación con el trazado de rayos? ¿Cómo vamos a tratar el problema de la hidrodinámica con la simulación computacional, en particular COMSOL, el método de elementos finitos? Pero todavía nos queda naturalmente un fenómeno de transferencia, la transferencia de masa que también está involucrada en estos sistemas. Nosotros seguimos la ideología de Reynolds que dice, tenemos modelos de transferencia de energía, de momento, de masa, y encuentra que hay semejanzas entre los modelos. Hay una contribución temporal, hay una contribución relacionada con las moléculas, con la difusión, con la convección, con el movimiento del fluido. Hay homologaciones entre las diferentes ecuaciones de transferencia. Es por ello que propone las analogías de transferencia de masa, energía y momento. Para analizar el transporte de masa en el sistema, nosotros utilizamos la analogía de transporte de Reynolds, donde me gustaría que prestaran atención a este modelo. El coeficiente de transferencia de masa es igual a esencialmente este factor que tenemos por acá, que es el gradiente de velocidad superficial, que no es otra cosa de que cómo va cambiando la velocidad en la vecindad, en la cercanía de la superficie de nuestro soporte. E inversamente proporcional a la velocidad del fluido lejos del soporte, la velocidad del fluido libre. Esto estamos empatando transferencia de masa con transferencia de momento. Y así es como nosotros describimos la transferencia de masa en el sistema. Como ya les mencionaba, la recuperación de radiación solar dependerá de la inclinación del sistema. Estos son los ángulos de inclinación del sistema de acuerdo a las fechas en los que se hicieron los análisis. Podemos ver que ángulos negativos que no refieren más que en lugar de inclinarse hacia enfrente, hacia el norte, se inclinan hacia el sur. Y esto se debe a las diferentes características por el movimiento traslacional terrestre alrededor del Sol. Ahora bien, estos son los sistemas que nosotros estudiamos. Nosotros analizamos el sistema clásico con un soporte en el centro. Analizamos dos soportes, pero estos dos soportes, aquí empieza a surgir la multiplicidad. Pueden ser verticales, horizontales o diagonales. Podemos colocar tres soportes en forma triangular o forma triangular invertida. O podemos colocarlo en forma romboidal. Quiero recalcar que estas superficies que parecen huecos, ahí es en donde están los soportes. Puede verse con mayor claridad en las figuras de abajo. ¿Cuáles son nuestros resultados relativos a la irradiancia? Para comenzar, utilizando el músculo computacional, quisimos introducir multiplicidad de propiedades ópticas.
Hay propiedades que desafortunadamente todavía son muy complejas de evaluar, como la dispersión de la luz, pero valoramos qué pasaría cuando atraviesa la luz una superficie y cambia ligeramente la dirección, como el fenómeno de refracción. Valoramos la transmitancia y estas propiedades, transmitancia, absorbancia y refractancia, las evaluamos en 3 materiales diferentes. ¿Esto para qué? Para saber, utilizando las computadoras, cuál es el material más adecuado para nuestros intereses, para que atraviese la mayor cantidad de radiación posible. Analizamos el vidrio Pyrex y el cuarzo. Como la literatura ya reportaba, pero nosotros confirmamos con más propiedades ópticas, alrededor de todos los meses, siempre cuarzo recupera la mayor cantidad de radiación en comparación con Pyrex y vidrio. Me gustaría que prestaran atención a estos perfiles de radiación, puesto que aquí está lo interesante del asunto y nos va a ayudar a entender los resultados ulteriores. Estas curvas están asociadas a la circunferencia del absorbedor. Es decir, nosotros tenemos un soporte, un absorbedor, y va incidiendo la radiación en diferentes direcciones. Como nosotros tenemos problemas para expresar esto gráficamente, lo que hicimos es desdoblar la superficie, de tal manera que la circunferencia quedara linealizada. Del 0 al 0.23, estamos en el primer sector de la circunferencia. Del punto 0.23 al punto 0.43 en el segundo sector. Es decir, esta curva del 0 a este punto, nosotros observamos la radiación que incide directamente sobre el sistema, mientras que estas curvas están asociadas a la parte inferior del sistema, al hemisferio inferior. ¿Cuáles son nuestros resultados cuando nosotros colocamos solo un soporte en el sistema? Estos puntos rojos buscan representar la posición del soporte mientras es desplazado hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha. Nosotros vemos, por ejemplo, que si colocáramos un detalle más, la radiación solar está incidiendo desde la parte superior. Si nosotros desplazamos hacia abajo nuestro soporte, vemos que hay un aumento en la radiación por unidad de área adquirida. El efecto concentrador del sistema beneficia la recuperación. Y si nosotros desplazamos a una distancia intermedia entre el centro y la parte externa del reactor al soporte, también tenemos un ligero aumento. Quiero recordarles que estos sistemas están siendo inclinados dependiendo de la estación del año. No es lo mismo invierno que primavera, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a estas condiciones, en marzo va a tener una inclinación de aproximadamente 18 grados. En junio de -4, en septiembre de 19, fíjense que en junio está inclinada hacia el otro lado y en diciembre de 43 grados. ¿Qué tipos de resultados nosotros obtuvimos? Nosotros obtuvimos este tipo de gráficos, donde nosotros al soporte 1, por ejemplo, está asociada con la primera gráfica, la gráfica superior. Y una vez más, desdoblamos la circunferencia para que quede linealizada. Del 0 al 0.008 tenemos esta región. Y una vez más, en el hemisferio superior vemos una recuperación de radiación que es aproximadamente de la mitad que en la región del soporte concentrado. Es decir, esta región está recuperando el doble de radiación que esta región. Y en el segundo soporte, como estos son sistemas horizontales, los perfiles radiativos son semejantes. Este es el sistema
de 3 soportes en una configuración triangular invertida. Y ahora les muestro una manera diferente de presentar los resultados. En este caso, calculamos la radiación total recuperada por la membrana 1, por la membrana 2, que son estas dos superficies en la parte inferior, y la membrana 3, el soporte 3, que está más cercana al sistema de concentración, duplica la radiación recuperada. La curva azul, por ejemplo, es el flujo promedio. Estos son los perfiles asociados a cada soporte. El soporte 1 es este de la parte inferior, superior derecha, superior izquierda, el soporte 2 superior derecha y el tercero es este de acá. Les voy a mostrar, regresamos a esta para que hablemos el mismo idioma. El soporte 1 está en la parte derecha, el soporte 2 en la izquierda y el 3 en la parte inferior. Es por ello que vemos comportamientos semejantes entre el soporte 1 y el soporte 2. Son perfiles semejantes. ¿Cuál es qué es lo interesante de esto? Para encontrar la mejor disposición no es suficiente con valorar solamente la radiación. Tienen que valorarse también las sombras. Estas regiones que señalo en pantalla, ¿sí se ve señalizado? No. ¿No se ve mi mouse? Sí. Ah, ok, perfecto. Sí, sí se Estas ve. regiones, perfecto, gracias. Estas regiones que señalizo en pantalla significan que hay una sombra, es decir, no solamente no está llegando la radiación, sino que el fotocatalizador dispuesto en ese punto no es aprovechado, no puede activarse. Si bien el tercer soporte, este que tenemos cercano en la vecindad de la superficie reflejante, tiene una recuperación mucho mayor, como podemos ver en esta imagen, hay muchas regiones que están o en umbra o en sombra. Es por ello que hay fenómenos compitiendo, la sombra y la radiación. Dicho esto, aquí recopilamos todos los resultados de todas las disposiciones. Cuando colocamos un soporte anular, 2 soportes horizontales, 3 soportes triangulares invertidos y 4 romboidales. Faltan aquí algunas, pero lo que quiero mostrarles es el efecto global y la comparación global. Por ejemplo, nosotros vemos que ¿cuál es el más interesante? Déjenme ver. Vamos a analizar el de 2 soportes horizontales. Si yo comparo 2 soportes horizontales con un soporte, tenemos que aumenta en un 74% la energía recuperada. Naturalmente, si comparamos 2 horizontales con 2 horizontales, no va a haber diferencia. Es por eso que tenemos una diferencia de 0%. Si comparamos 2 horizontales con 3 triangulares, tenemos una pérdida del 15%. Recupera un poquito menos los 2 soportes horizontales. Y los 4 romboidales recuperan 24% menos. Esto podría parecer desalentador, pero hay que recordar que de momento solo hemos analizado la transferencia radiativa. Nos falta la transferencia hidrodinámica y la transferencia de masa. Vamos a hablar sobre la transferencia hidrodinámica y transferencia de masa. Les quería mostrar estos perfiles de velocidad. En este caso, el A representa cuando solo hay un soporte justo en el centro y estos parámetros de coeficientes de transferencia son locales. Por lo tanto, ¿a qué parte del sistema están asociados o estarán asociados nuestros coeficientes? Pues en este caso, en el caso de un soporte anular, el sector 1 será asociado bajo la regla cartesiana a este, el segundo a este, el tercero al inferior izquierdo y el cuarto al inferior derecho. Estas son las diferentes perfiles que obtenemos cuando hacemos estas evaluaciones.
Nuestros resultados condensados, ¿cuáles son? Si nosotros queríamos usar las analogías de Reynolds, necesitábamos el gradiente de velocidad. ¿Qué tanto cambiaba la velocidad? Para relacionarlo con el coeficiente de transporte de masa. Por lo tanto, tuvimos que determinar los gradientes de velocidad. Nosotros también teníamos que calcular una velocidad de fluido libre. En este Brandon, caso, debido a las diferencias con el sistema, hicimos dos propuestas, velocidad máxima y velocidad promedio. Al final nos Brandon, quedamos con la velocidad promedio, puesto que la velocidad máxima no nos permitía recuperar toda la información. Y por último, tenemos los coeficientes de transferencia de masa. Este es el caso para un Brandon, soporte desplazado. ¿Sí escucho? Escucho, ¿me hablan? Ah, ok. Pensé que era hacia mí. Es que dijeron mi Brandon, nombre, ¿no? sí. Hola, hola, ¿escucho? Brandon, disculpa que te interrumpa. Sí, Tienes 5 minutos para terminar tu presentación, por favor. entendido. Gracias. Muchas gracias, Brandon. Con gusto. Rapidísimo, vámonos con los resultados. Entonces, hablamos del coeficiente de transferencia de masa, hablamos del gradiente de velocidad. En la cuestión hidrodinámica agregamos también las caídas de presión. En este caso podemos ver que con un soporte apenas hay caída de presión, el desplazamiento hacia la superficie nos aumenta, nos disminuye un poquito, pero con dos no hay una gran diferencia. Otra cosa que quiero agregar en este punto, estos coeficientes de caída de presión los utilizamos para calcular la resistencia de los materiales. El esfuerzo que se hace sobre la pared de la superficie y que podría provocarnos problemas en el funcionamiento del sistema. En ninguno de los casos nosotros tuvimos problemas con problemas de ruptura con el sistema. Por lo tanto, puede operar el sistema sin ningún problema. Vamos haciendo nuestras conclusiones. Si nosotros queremos la máxima irradiancia local, debemos usar un soporte anular. ¿Cuál es la limitación de este sistema? Tiene una baja área catalítica. Si nosotros queremos recuperar el máximo flujo de radiación, tenemos que usar el sistema de 4 soportes en disposición romboidal. Y si nosotros queremos un balance entre todos los diferentes fenómenos de transporte, nosotros tenemos que escoger el sistema de 2 soportes horizontales, con un buen coeficiente de transferencia de masa y un muy buen flujo neto. Ok, nuestras conclusiones. Ya les hablaba un poquito de las diferencias entre los sistemas y el número de soportes, pero me gustaría recalcar algo en este momento. El ángulo de inclinación, ¿qué tanto inclinamos nuestro sistema usando como criterio el ángulo de elevación solar? A las 12 del día, ¿cuál es el ángulo en el que está el sol aparentemente, no? Si nosotros usamos este ángulo, no va a haber una gran diferencia entre hacerlo en junio y diciembre. Vamos a ser capaces de recuperar aproximadamente con una diferencia del 5% aproximadamente en la radiación solar recuperada. Nosotros pudimos, utilizando las herramientas que teníamos, determinar que el espesor de capa límite y el coeficiente de transferencia de masa son inversos al número de soportes. Si nosotros aumentamos el número de soportes, el espesor de capa límite aumenta y el coeficiente de transferencia de masa también. Bueno, déjenme reformularlo. La capa límite aumenta si disminuye el número de soportes. Y lo mismo sucede en el coeficiente de transferencia de masa. El coeficiente de transferencia de masa guarda una relación directa con el gradiente de velocidad. ¿Qué tanto cambia la velocidad en la superficie? E inversa con la velocidad del fluido libre. Es por ello que
guarda esa relación inversa con el número de soportes. Si nosotros aumentamos el número de soportes, la velocidad del fluido libre va a aumentar. Es por eso que el coeficiente de transferencia de masa contraintuitivamente disminuye. Por último, nosotros recomendamos el sistema de 2 soportes dispuestos horizontalmente con el absorbedor de cuarzo. Nuestro trabajo futuro, ¿qué es? Podemos nosotros validar experimentalmente nuestros resultados con las tasas de degradación del sistema experimental. A nosotros nos hubiera gustado acoplar todos los fenómenos en la misma simulación computacional. Desafortunadamente, el costo computacional es muy elevado. Es por eso que tuvimos que recurrir a analogías. Por eso es que de tener acceso, nosotros vamos a realizar esta acoplación multifenomenológica. Y las condiciones climáticas extremas. Si nosotros tenemos mucha nubosidad, tenemos humedad relativa elevada, tenemos mucha contaminación, va a haber efectos ópticos de dispersión con las partículas. Esto puede cambiar bastante o poco, no sabemos los resultados. Por mi parte, es todo. Muchas gracias. Un saludo. Espero Muchas sus gracias, preguntas. Brandon. Muchas gracias por tu presentación. Los invitamos a hacer sus preguntas también a través del chat de la plataforma. Y doctor Edson, por favor. Doctor Edson. Sí, ya estoy. Perdón, es que me salgo para no escuchar el ruido porque estoy cafeteando. A Y ver, Luke, adelante. primero que nada, bueno, muchas gracias por la presentación. Fíjate, te voy a decir una cuestión ahí importante. Este, Tienes que ser más preciso a la hora de hacer la presentación porque te tenemos que entender. Yo que ya tuve el gusto de hacerte la entrevista, darte las indicaciones, me cuesta trabajo entender a grandes rasgos cuál es el objetivo del trabajo. Debe ser muy claro. O sea, estoy utilizando efectos fotocatalíticos, eso ya se ha utilizado para limpiar el agua, ¿no? O sea, ahorita que el agua se ha convertido en un problema por tanta lluvia, por el cambio climático, entonces aquí hay expertos en el grupo que te pueden decir exactamente la motivación, que tienes muchísimas. Segundo, los efectos fotocatalíticos ya se utilizan ampliamente para, digamos, tratar de limpiar el agua, tratar de mejorarla. ¿Cuál es la aportación clara de tu trabajo? O sea, eso lo tienes que poner bien específico en las primeras 2, 3 veces. Cuando está Camila y quiere que le compre algo, ella no me avienta el choro, me dice, papá, ¿me amas? Sí, cómprame mi Xbox. Le digo, no, pero es clara, o sea, no tarda tanto en decirme qué es lo que quiere. Entonces, es lo que yo quiero que al inicio impactes. Esto es lo que les voy a decir y que tengas una buena secuencia de lo que vas a hacer en cualquier congreso internacional, en cualquier cosa. Las primeras 2, 3 diapositivas son las que te activan. Segundo, la tercera tienes que decir, esto les voy a enseñar. Esto es lo que quiero que aprendan, ¿ok? Bien activo ahí, ¿de acuerdo? Hay mucho texto en tus diapositivas. Ya no se utiliza eso en cualquier conferencia nacional e internacional. No metas tanto texto, da bullets y conéctalo con figuritas, con todo. Tú eres muy buen expositor, pero sí quiero que me comentes eso. Por ejemplo, una de las cosas que me gustaría comentar, en pocas palabras, ¿cuál es la contribución de tu trabajo? ¿Cuál es la contribución más importante de tu trabajo? Por primera vez en estos sistemas se hace una acoplación multifenomenológica, se valora tanto radiación, masa, hidrodinámica y se escoge un sistema para mejorar la operación de estos sistemas. Eso, por favor, eso es lo que quiero que me pongas. Segundo, por ejemplo, eso de capa límite que lo adoran en la UAM, que yo nunca lo entendí hasta que ahorita que me explicaste más o menos, y he dado fenómenos de transporte, soy doctor en fenómenos, bueno, todas esas madres me las sé, pero a veces te las tragas. Dime, ¿por qué es importante esa parte de la capa límite? ¿Por qué en la UAM todos están fascinados por la capa límite? ¿Por qué? Esta es la región del sistema donde se presentan las mayores resistencias. Yo no puedo hacer que mi sistema reaccione si no llega a la superficie. Y aquí está dominado por fenómenos difusivos. Es por ello que es de nuestro especial interés.
En el fluido libre está altamente mezclado, ahí no hay problemas, pero en la capa límite ahí tenemos que hacer análisis muy precisos. Exacto. Entonces, eso es lo que tienes que decir. Utilizo esa herramienta de caracterización que es la capa límite para los coeficientes de transporte locales en la interfaz entre el sólido y el líquido. Eso es muy importante. Y utilizo las analogías de momento y digo, este coeficiente debe ser lo mismo en masa. Y por eso quedan en términos de las rapideces, no velocidades, rapideces, metros sobre segundo. Eso es lo que quiero que digas porque no todas las personas lo conocen. Entonces, por tu santa y hermosa madre que igual está aquí escuchándonos, por favor, hazlo, ¿ok? ¿Está bien? ¿Perfecto? Sí, doctor. Sí, Estoy muy contento contigo, siempre. Ahí va, ahí le vamos, nos agradezco, doc. falta, pero ahí vamos. Gracias, gracias, Liu, te quiero, bye. Le agradezco, doc. Vamos Gracias, mejorando. gracias. Gracias, Edson. Doctora Alejandra, por favor. Luke, oye, a mí me gustaría que pusieras tu presentación porque no quiero salir Sí, mi claro. cara 3 veces ahí en, en el video. No, 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 con gusto. Por favor. Comparto. Gracias, gracias. Oye, bueno, también felicitarte. Yo creo que desde el punto de vista de sostenibilidad, una contribución muy importante que hacen los ingenieros químicos es el diseño y la puesta en marcha de reactores fotocatalíticos. Sin embargo, como bien dijiste tú, los ingenieros, bueno, las ingenieras y los ingenieros, lo que buscamos siempre es la eficiencia, ¿no? Eficientar los procesos, sobre todo, pues, los procesos químicos. Aquí me surgió una duda porque yo siempre he tenido un conflicto bastante grande en la parte de sostenibilidad con los catalizadores, inorgánicos. ¿Por qué? Pues porque todos los catalizadores inorgánicos tienen ciclos de catálisis, ciclos catalíticos. Y entonces me comentas que hay, por ejemplo, cierta parte durante el sol, o sea, al final, donde no hay como una buena eficiencia, ¿no? De este reactor. O sea, hay ciertas partes, digamos, como en el día que pues no se pueden controlar, en el cual no va a haber una buena Sí, eficiencia. Aquí el problema es que, pues como tú bien mencionas al inicio, hay ciertos contaminantes como son los hidrocarburos aromáticos o ciertos fármacos aromáticos que pues se trata de descomponer. Ahora, la descomposición que se quiere lograr con este tipo de sistemas es que se forme agua y CO2. Sin embargo, si el sistema no es 100% eficiente, se van a formar compuestos que son muchísimo más contaminantes y más tóxicos que el benceno. Estoy hablando, por ejemplo, del catecol, del resorcisol, de la quinolonas, por ejemplo. Entonces, pues estamos invirtiendo mucho dinero como para que al final el sistema no sea eficiente y contamine más de lo que ya traía. Entonces, pues se desvía, ¿no? Como de la sostenibilidad. Entonces, me gustaría saber si tienes contemplado en algún punto hacer un análisis de eficiencia de la reacción, o sea, de la eficiencia del catalizador, porque pues, ¿cuántos ciclos de vida, por ejemplo? ¿Sabes cuántos ciclos de vida tiene los óxidos de titanio? no, sé que tienen una estabilidad química, se han puesto en reacciones. En mi laboratorio se utiliza el mismo catalizador 25 aproximadamente veces, es lo que tengo conocimiento, y no pierden su capacidad. El dato preciso no lo tengo, ese es de la parte experimental de mi laboratorio, ¿no? Esa parte es muy importante, Luke, porque Sí, he visto como varias conferencias en el cual utilizan estos óxidos de titanio y los ciclos catalíticos van de 5 a 10 y ahí empieza la eficiencia de reacción empieza a disminuir hasta el 30%. ok, Entonces es preocupante por esto que te digo, que al final de cuentas, si la eficiencia no es alta, pues no estoy produciendo CO2 y agua, estoy produciendo intermediarios más reactivos que el benceno. Entonces, yo considero que sí, por eso me preocupa mucho, la verdad, cada que escucho que quieren hacer algo de sostenibilidad con catalizadores inorgánicos, esta parte, o sea, como que, y más que tú eres ingeniero químico, la parte química, no soltarla, ¿no? Sobre todo. claro. Sí, justamente es muy importante lo que mencionas, es uno de los temas tabús en la fotocatálisis,
los intermediarios efectivamente. Y me gustaría agregar que justamente, seguramente usted lo sabe mejor que yo, pero cuando el sistema opera normalmente, cuando está suspendido el fotocatalizador, alcanza tasas de degradación de casi el 98%. Claro que depende de sus ciclos de vida, ¿no? Como usted menciona, 5 y empieza a caer al 30%, sí, sí que es preocupante. Pero bueno, son... Ahorita mencionaste algo cuando el catalizador está suspendido. Al inicio de tu presentación comentaste que el catalizador estaba sostenido. ¿Está sostenido o suspendido en tu En sistema? general, en las aplicaciones tradicionales el catalizador está suspendido, pero nosotros, como queremos evitar eficientar el proceso, queremos evitar etapas posteriores de recuperación, nosotros lo soportamos. Es lo que nosotros vemos en la imagen de aquí de los cilindros, donde esos son los soportes del fotocatalizador. Ok, ahí hay otra cuestión. Ya para no quitar mucho tiempo, la otra cuestión es que para Sí, mejorar la catálisis de ahora sí que de los catalizadores sostenidos, se hace un lavado de estos. Ahí ya estás metiendo otro proceso que te genera, pues, pérdidas también de agua, porque pues, lo tienes que lavar, ¿no? Entonces, por eso te digo que me causa mucho conflicto esto de los catalizadores, pero bueno, ese es claro. mi punto de vista. Pero sí felicitarte por hacer reactores solares. Ese sí es, a mi punto de vista, es una aportación muy importante como ingeniero químico. No, le agradezco por la pregunta y por el tiempo, un gusto. Gracias, doctor. Doc- Gracias, doctora. Doctor Luis, por favor. Sí, gracias, doctor Enrique. Doctor Luis Antonio Ramírez, presente. También soy coordinador de aquí de los seminarios. Primero quiero felicitarte por tu tiempo, por tu presentación. Me gustó muchísimo el tono en que expones. De hecho, me acabas de dar una cátedra en ese sentido, ¿verdad? Felicito. Gracias. Y me uno a las observaciones del doctor Edson Brandon, que sí, sí es muy importante darle un sentido a tu investigación. Yo, por ejemplo, te diría, pues establece hipótesis, establece objetivos generales, particulares, planteamiento del problema, pregunta de investigación, para que a tus espectadores, ¿verdad? Pues les des toda esa información para que esté bien enfocadito tu proyecto. Mira, si eres tan amable, Brandon, ¿podrías proyectarnos tu presentación, por favor? Claro que sí. Ahí está. Exactamente. Mira, ahí el título, digo, a reserva de que administrativamente tú ya no puedas, cambiar tu título, pues sí, yo te Sí, recomiendo que en el título pongas efecto distributivo de la propiedad que estás estudiando, ¿verdad? Que efectivamente es espacial, ¿no? Depende del espacio, ¿ok? sí. Pero bueno, ya es una cuestión ahí administrativa. Y otra pregunta rápida que te hago, Brandon, ¿eres candidato a maestría o candidato a doctor? No, candidato a maestría. De acuerdo. Entonces supongo que ya estás a punto de presentar examen para maestría, ¿verdad? Es ¿Es eso? correcto. Sí, Perfecto, muy bien. Sí, mira, o sea, si administrativamente tú ya no puedes cambiar el título, pues que así se quede, ¿verdad? Pero sí te recomiendo que lo dividas en esas secciones, planteamiento del problema, hipótesis, etcétera, para que tengas bien enfocadita tu presentación. También de repente vi algunas presentaciones con un poquito, con un exceso de texto. Recuerda que subjetivamente se esperan 7 renglones de texto por diapositiva. También fíjate, es muy importante, Brandon, sí. establecer las condiciones a las que llevas a cabo tus simulaciones. Por ejemplo, mencionar el software que estás utilizando, que de hecho, porque vi la interfaz, luego vi que es Console, ¿no? De entrada es Sí, Console. Está muy padre ese software, tiene muchas ventajas, hay que hablar de eso. Es un software muy útil. También es recomendable, ¿verdad? Decir el sistema computacional que utilizaste, el tiempo de cómputo que te llevaron tus simulaciones, el criterio de ah, convergencia. Mira, todo esto te lo digo básicamente porque cuando uno publica, etcétera, pues necesitas dar las condiciones para garantizar una reproducibilidad de tu trabajo, ¿no? Entonces hay que ser lo más detallado posibles. No es necesario que subas el código, por supuesto, pero sí ok. al menos dar esos detallitos acerca de las simulaciones. Y bueno, ya, mi pregunta, y con esto termino de mi parte. Em,
en el caso de tu sistemita, tú sabes que los fenómenos de transporte pues son tres, ¿no? Masa, Sí. momentum y energía, ¿no? Para el caso del efecto de la radiación que genera el Sol para tu sistema, en esas tres transferencias, ¿dónde dirías que va la parte del efecto de la radiación? El efecto de la radiación se valora prácticamente en estos sistemas en energía. Esto se debe a que como la reacción es extremadamente rápida, ni siquiera tenemos que agregar un término adicional en la ecuación de transferencia de masa. Es por eso que queda acotado en energía. Sí, es correcto. De hecho, acuérdate que en la ecuación de balance de energía se consideran tres: conducción, convección y radiación, ¿verdad? Las Sí, ecuaciones de balance de energía, tú tienes un término adicional correspondiente a la radiación, que la describes a través del Monte Carlo, etcétera. Es muy interesante. Entonces, a lo que voy, Luke, es que también agregues las ecuaciones que son aplicables a tu sistema, porque las ecuaciones nos dicen qué fenómenos están actuando sobre tu sistema, ¿verdad? Y los puedes describir indicando cuál es el responsable de la hidrodinámica, del efecto de la transferencia de energía por radiación, por convección, etcétera, ¿verdad? Ese también sería una recomendación. Y pues bueno, para no quitar más tiempo, te agradezco mucho, Brandon. Excelente presentación y mucho éxito. le agradezco, Doc. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias, doctor Luis. Doctor Fausto, por favor. Sí, gracias, Kike. Bueno, Luz, yo te felicito por la presentación. Sí, eres muy elocuente, eso se nota y Gracias. te felicito. Y nada más yo te recomiendo, en el caso de las figuras, porque veo que la mayoría decía figura X, y de pronto más adelante hay una que dice figura 336, algo así. Bueno, pues son dos caminos, o las numeras o no las numeras, pero si no las numeras, no le pongas figura, nada más ponle el título, y si las numeras, pues numéralas todas, porque ahí salió una numeración bien rara. Pues cuidado Sí, con Doc. eso, con el formato. Y bueno, nada más te voy a hacer una pregunta por el tiempo. Ya nos dijiste más o menos qué ocurre en la capa límite, pero el concepto de capa límite es un concepto muy importante, y aquí tenemos una experta que es la maestra Dominga Ortiz, y tenemos seguramente varios de los miembros de la audiencia no saben o nunca han oído ese término de capa límite. Entonces yo te pediría que nos expliques desde tu conocimiento qué es eso de capa límite, cómo lo defines y cómo se calcula, por ejemplo. Claro que sí, Doc, con mucho gusto. Pues, estimada audiencia, qué honor poderles compartir eso, mi visión de un fenómeno tan importante. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros analizamos cómo se transfieren las propiedades, tenemos interfaces. Es decir, yo tengo una fase líquida, por ejemplo, en un lugar y tengo una fase sólida en otro lugar. Entonces, por ejemplo, podríamos pensar que este brazo de aquí es el sólido y el fluido va circulando por encima. En el punto donde se intersectan los dos, existe algo muy importante, que el fluido, en muchos fluidos reológicos, no necesariamente, pero eso es otro tema, en muchos fluidos, el fluido va a tener que adoptar la velocidad del sólido y la velocidad del sólido es cero. ¿Esto qué quiere decir? Que las propiedades que se transfieren por la corriente del fluido, la convección no va a ser válida en este lugar. En este lugar domina esencialmente la difusión, cómo se transfieren molecularmente las propiedades. Entonces es muy importante porque este lugar ya nos presenta una gran resistencia a la transferencia de las propiedades. Visto matemáticamente, es la región, la capa límite, donde ocurren el 99% de los cambios en concentración, en velocidad
o en, por ejemplo, energía, ¿no? Fuera de ese lugar, el fluido es casi homogéneo. Esta es la importancia de la capa límite. Ok, muchas gracias. Gracias, Con Quique. gusto, Doc. Este, doctora Caterina Soriano, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes. Todavía hay tiempo. Bueno, yo en realidad, buenas tardes, Brandon. Yo Buenas tengo tardes. varias preguntas más, son desde el punto de vista química, pero por el tiempo justo nada más te voy a hacer una. Ok. En alguna de tus diapos presentaste, pusiste que tienes vidrio, tienes Pyrex y tienes cuarzo. Cuarzo, sí. ¿Cuál es la diferencia estructural o química desde el punto de vista químico? ¿Conoces? ¿O por qué, por ejemplo, dices que al final de cuentas te resultó mejor el cuarzo? ¿Por qué? Claro que sí, y justamente yo creo que esa es una pregunta con maña porque ahí usted le está dando justamente al clavo. La diferencia entre el cuarzo, vámonos a los extremos, cuarzo y vidrio común. Presentan moléculas, el vidrio, contaminantes compuestos con hierro. Estos compuestos con hierro hacen que la luz cambie de dirección o que directamente sea reflejada. La elevada pureza del cuarzo hace que la refracción sea muy pequeña. Entonces, químicamente hablando, la respuesta es la presencia de compuestos con hierro que nos cambian las propiedades ópticas. Eso influiría mucho porque, bueno, más que contaminantes, por ejemplo, cuando tienes el vidrio, tiene intersticios o pequeños huecos que cuando lo dopan, por ejemplo, le da el Pyrex o tienes algún vidrio tratado, entonces ya modifica sus características. Y entonces el cuarzo, pues yo supongo que precisamente por lo que comentas, pues de alguna manera te ayuda mucho a que haya un mejor fluido en este sistema de las propiedades que tú buscas, ¿no? ¿Lo Es tratan correcto. o es, porque también luego los cuarzos depende de dónde, de la región que sean, también Claro. tienen características específicas. No sé si también eso lo han tomado en cuenta. Eh, eh, Esa parte es igual del departamento experimental. Ellos lo que me reportan a mí es calculan la refracción de la luz del cuarzo en concreto que adquirieron a través de la industria y eso es lo que yo utilizo para las simulaciones. Desconozco bien precisamente cuáles son las características que le dan a ese cuarzo antes de solicitarlo. Muchas gracias, felicitaciones por la presentación. Gracias y suerte. Muchas Gracias. gracias, con gusto. Muchas gracias, doctora. Del chat, pregunta Iván González. Buena presentación. Mi duda es que mencionaste los niveles de tratamiento de agua, pero creo que no mencionaste en qué nivel se usa este proceso, así que me gustaría saber en cuál es. Otra de sus preguntas es, también mencionaste que este proceso tiene complicaciones para aguas con altos contaminantes. ¿No sería una buena opción en su lugar aumentar la eficiencia de los niveles de tratamientos anteriores y usar este proceso solo con aguas que tengan los menos contaminantes posibles para que no afecten? Creo que también reduciría la complicación de cálculo. Felicidades de nuevo, es un tema muy interesante. Por favor, ingeniero. Con gusto. Qué gusto que pregunten también por el chat. Por favor, si me vuelve a repetir la segunda en un momento, la primera sí la alcancé a registrar. ¿Cómo no? ¿En qué nivel de tratamiento? Es el primario, secundario y terciario. El terciario tiene contaminantes muy diversos. En concreto, ¿en dónde se ubica? En el tercero. Este, ¿por qué, ¿Por qué se trata de una manera casi que aparte? Porque estos tratamientos actúan sobre contaminantes específicos. Es por eso que la tercera parte se les llama técnicas de pulimento. ¿Me podría repetir la segunda pregunta, por favor? Sí, cómo no, ingeniero. Dice que si esto te causa complicaciones para aguas con altos contaminantes, ¿no sería una buena opción, en su lugar, aumentar la eficiencia de los niveles de tratamientos anteriores y usar este proceso solo con aguas que tengan la menor cantidad de contaminantes? Ok. ¿Por qué se utilizan esta etapa de tratamiento y no las anteriores como secundario y primario? Porque no son capaces de tratar estos contaminantes. Eh,
Estos compuestos, los colorantes azoicos, derivados de petróleo y fármacos, también que decía nuestra compañera, aromáticos, tienen una estabilidad química muy elevada. Se conocen como compuestos recalcitrantes. Entonces, aunque aumentáramos la eficiencia de los procesos previos, no sería suficiente para degradar estos contaminantes, para mineralizarlos, ¿no? Que es nuestro objetivo. Es por eso que se tiene que tratar en esta etapa. Si acaso se podría acompañar con otros procesos en paralelo, pero no es posible hacerlo con las etapas previas. Sí. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, una última pregunta. Disculpa porque he Sí. llegado un poco tarde. Eh, ¿Nunca me dices el grado de cristalinidad que tienes entre tus materiales? Es decir, entre el vidrio común, el Pyrex y el cuarzo. No sé cuál es el grado de cristalinidad, es un parámetro que justamente por atender estas cuestiones de transporte he descuidado, pero lo voy a registrar, grado de cristalinidad, y lo voy a investigar para mejorar este aspecto, ¿no? Esta parte sí la desconozco. Sí, y un último comentario. ¿No has hecho algún estudio de la tensión superficial o de los efectos en la fase de transición entre tu catalizador y la fase de agua, la fase acuosa? Fase de transición. ¿Me podría explicar un poco más? Bueno, es que tú hace rato comentaste que tienes el sólido, que es tu catalizador, y tienes la fase Ajá, acuosa, que sería tu agua tratamiento, ¿no? es correcto, sí. Entre ellos hay una pequeña fase que sería muy equivalente a lo que es la capa límite, pero aquí Ajá. se llevaría a cabo todos los efectos de tensión superficial. Es decir, si habría algún intercambio iónico, por ejemplo, o qué tanto te podría beneficiar alguna mezcla de cristales o de estos sistemas que estás utilizando junto con otros, con otras sales, por ejemplo. Em, Pues ahí me toma en curva, la verdad. O sea, estos efectos de tensión superficial supongo que igual estarán relacionados con la interfase, ¿no? Que estarán ahí a lo mejor con la capa límite. Este, pero le agradecería, a ver, usted menciona la cristalinidad del fotocatalizador, sería la propuesta a tomar en cuenta. Sí, a partir de la cristalinidad, algo muy parecido a lo que comentó la doctora Soriano, es que si tú conoces la cristalinidad, supongo que por ahí va su pregunta, doctora, podrías intuir o podrías deducir qué tan eficiente podría ser este catalizador y cuál sería su principal diferencia entre emplear el cuarzo o emplear los otros dos tipos de vidrios, ¿no? Ah, no, pues muchas gracias. Digo, o sea, valorar ese parámetro, claro. Eso será trabajo futuro seguramente, pero para el sí que suena doctorado, muy interesante. Sí, Gracias. Doctora Es- Soriano, por favor. Sí, nada más respondiendo, efectivamente por ahí va mi pregunta, que bueno, también comentó Brandon, me llamó la atención porque mi pregunta no iba con maña, que decía que esa pregunta, no, al contrario, justamente iba en ese sentido, ¿no? Porque la cristalinidad es fundamental, porque como comentaba, ¿no? El vidrio es amorfo. Por supuesto que a la hora que lo dopas o bien eres la estructura cristalina de entre uno y otro, que bueno, dije, el otro es amorfo, pues sí, también debería de tener un impacto en ese sentido. Gracias, doctor, eh, Al contrario. por darme la oportunidad de comentar. Gracias. sí, Adelante, muy mal. doctora. Bueno, Luke, te agradecemos mucho tu exposición, excelente exposición, un tema muy interesante y creo que da tela para cortar. Y bueno, los invitamos una vez más a nuestros seminarios permanentes los viernes a las 12 de la tarde a través de Zoom. Muchas gracias, que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Luke. Hasta Gracias, luego. hasta luego. Hasta luego, Joaquín. Hasta luego. Hasta luego, Kike, bye. Bye.